Ya. Bien, nos quedamos en esto ayer, caballeros, entonces continuaremos. Bien, cálculo en frenos. Como ve la figura, el proceso de frenado tiene varias etapas. Dice que el conductor eh, ve el peligro, hay una reacción de parte del conductor. Entonces, pero durante esa reacción pasa, pues, dependiendo centésimas de segundos. ¿De cuántos segundos? Entonces, el, la reacción va a depender también mucho de la capacidad del conductor, el estado en que se encuentre, ¿no? Si está somnoliento, si está con alcohol o si está sano. Pero bien, hay un tiempo que el conductor reacciona y se llama el tiempo de susto y reacción. Pero durante ese tiempo, el vehículo recorre una distancia. Por eso que se llama distancia de susto y reacción, de acá. O sea, quiere decir que en este momento el vehículo todavía no ha sido frenado, porque recién el conductor durante este espacio ha reaccionado y recién acá pisa el freno. Entonces, desde acá hasta acá sería la distancia de frenado. Pero si hablamos cuál fue la distancia hasta el paro, entonces, la distancia que frenó el vehículo, desde donde el conductor frenó hasta donde se paró, pero más la distancia que el vehículo recorrió todavía sin frenar durante el tiempo que el conductor reaccionó. Entonces, estas dos distancias es lo que hacen la distancia hasta el paro. Y esto es muy usado cuando hay accidente de tránsito, porque ya los especialistas empiezan a hacer un choque, un atropello, agarran su wincha y ven dónde fue el atropello y más o menos dependiendo la zona, a qué velocidad iba el camión o el automóvil. Bueno, y hoy en día con toda la ayuda tecnológica del GPS y todo eso, se puede tener más elementos para análisis, ¿no? Bien, todo esto que hemos hablado está en estas fórmulas, que no es el hecho ahora saber cómo se ve la fórmula, esas fórmulas de física 1 que llevaron ustedes en el colegio. Entonces, acá tenemos que ver la aplicabilidad. Entonces, la aplicabilidad está acá en estos ejemplos. Por ejemplo, acá dicen, calcula la distancia de frenado de un vehículo que está a 72 kilómetros por hora, que se desacelera a razón de 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, la velocidad que iba era 72 kilómetros por hora. Si yo lo divido entre 3.6, me va a dar en metros por segundo. ¿Ya? O sea, es un factor de conversión. Entonces, quieren saber, eh, quieren saber la distancia de frenado. Es decir, quieren saber del momento que el conductor pisa el freno hasta que se para. No la distancia hasta el paro, porque había que incluir la distancia que recorrió el camino sin ser frenado. Entonces, esta distancia de frenado es S que está con esta fórmula, velocidad inicial por tiempo sobre 2 o velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces, en este caso, como yo tengo aceleración, utilizo esa fórmula, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración. ¿Cuánto es la velocidad? 20 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces, ¿cuánto es la aceleración? 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto fue la distancia de frenado? 40 metros. Mira, yendo a 72 kilómetros por hora. Entonces, esto nos hace pensar en algo. Si yo estoy yendo a 80 kilómetros por hora, imagínense, para que el vehículo pare, no va a parar en no menos de 40 metros. O sea,
Y este valor de la aceleración o desaceleración de frenado, eso ya es una variable que casi todas las marcas las tienen por igual. Es decir, cuando se fabrica un vehículo, un automóvil, un camión, existen normas internacionales de cuánto debe ser la capacidad de desaceleración mínima. Como valores generales, la gran mayoría de fabricantes, que nos incluimos, la desaceleración como mínimo debe ser 2.5 metros por segundo al cuadrado, como mínimo. O sea, puede ser 3, sí, 4, sí, 5, mejor todavía, porque cuanto más rápido se acelere, frena más rápido. Pero tampoco pensemos que existen pues, vehículos que tienen una aceleración de frenado de 10, 20, o sea, un poco difícil. Pero como mínimo, por normas internacionales, un vehículo para que transite debe tener mínimo 2.5 para el freno de servicio. Y para el freno de mano, ustedes saben que el freno de mano también dentro de los sistemas de frenado se considera como un freno de emergencia. Es decir, si usted está conduciendo y si el freno de servicio no te soporta por X y Z motivos, tú tienes la obligación de jalar el freno de estacionamiento. Bueno, Porque ya no hay que parar, se iniciaba todo porque podía escuchar un eco. Bien, entonces, por ejemplo, también por normas internacionales, los frenos de mano, de estacionamiento, deben tener como mínimo un valor de 1.5 metros por segundo al cuadrado de desaceleración, como mínimo. O sea que pues me digan, bueno, el mío tiene 2, bueno, mejor, pues, pero como mínimo, ¿no? Entonces, esto nos hace un poco reflexionar el por qué se exige por tema legal en transportes que, por ejemplo, los camiones en carretera no deben pasar de 80 kilómetros por hora como velocidad máxima, los buses 90 y los autos 100. Sin embargo, tú estás en la Panamericana Sur, de pronto yendo a tus 100 reglamentarios como límite máximo, o 90 de repente en tu auto, teniendo todo un margen de 10, y pasa un camión o pasa un bus a 120 kilómetros por hora, o sea, y pasan, y con carga, entonces, y todavía nos mueven. Entonces, imagínense esas unidades ante un peligro inminente, ante alguien que se le cruce a 40, 50 metros, por más que metan el pedal de freno, eh, 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 todos los frenos habidos y por haber, eh, si está pues a 40, 50 metros y esa velocidad, sencillamente se va a llevar a la persona o el obstáculo, ¿no? Entonces, eso es un poquito para entrar en razón y en reflexión, ¿ya? Acá otro ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es la desaceleración de un camión que llena 80 km por hora necesita tan solo 60 metros para quedar detenido a frenar? De igual forma, eh, velocidad inicial 80 km por hora entre 3.6 me da 22.2 metros por segundo. ¿Ya? Y haciendo la conversión. Entonces sabemos que de esta fórmula que hemos usado, que está acá entre las fórmulas, eh, podemos decir que aceleración es velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces distancia, distancia frenado. Entonces yo tengo velocidad 22.2 al cuadrado sobre 2 veces, ¿qué cosa? 60. ¿Qué es la 60? Porque dice, son los 60 metros de la distancia frenado. Entonces, ¿cuánto me da? 4.11 metros por segundo al cuadrado es la desaceleración. Está cumpliendo
Con el valor internacional sí, porque como mínimo debemos tener 2.5. ¿Ya? Acá un ejemplo más para aclarar. Nos dicen que los tiempos de susto y reacción de un conductor y su coche son en total 1.5 segundos. Y dice, calcular la distancia del paro partiendo de los siguientes valores, ¿no? Que tengo una desaceleración de 5 metros por segundo al cuadrado y una distancia de frenado de 40 metros. ¿Ya? Acá me piden la distancia hasta el paro. Entonces sabemos que por fórmula también acá, velocidad inicial es raíz de 2 veces aceleración por distancia de frenado. Entonces aplico esto y obtengo que velocidad inicial es 20 metros por segundo, ingresando el 40 y dejando el 5, ¿no? ¿Te puedo repetir? Voy a sacar mi calculadora. Ya, ahí se ve García, Julio. Sí se ve la calculadora, jefe. Se ve la calculadora, pero el PowerPoint está atrás. No, no está la presentación, sino el PowerPoint. ¿Y por qué no se ve mi calculadora? Ayer se veía, ¿no? Sí. Hola. Sí. Yo he compartido todo, ¿no? A ver, de nuevo voy a ingresar. Compartir pantalla. Compartir. Bueno, parece que no se quiere la calculadora. Pero bien, acá, esa es la fórmula. Ingresamos acá 2 veces aceleración que sea 5, 2 por 5, 10, por 40, 400. Raíz cuadrada de 400 me da 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, García, se ve la presentación, ¿verdad? García, García, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve la presentación, jefe. Se ve bien. Ya, 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 ok, ok. Entonces, continuando. Entonces, la distancia hasta el paro o la total va a ser la distancia frenado más la velocidad inicial por el tiempo de susto y reacción. Es decir, cuando el conductor reaccionó en este tiempo de 1.5 segundos, el vehículo seguía yendo a la velocidad de 20 metros por segundo y recorrió un espacio. Entonces, este 20 metros por segundo por el tiempo 1.5 me da 30 metros, más los 40 metros de la distancia de frenado, 70 metros. Entonces, si yo hubiera tenido un vehículo que se me cruza una mototaxi en carretera, se nos cruza a 50 metros, y si yo estoy yendo a esta, si yo toda esta distancia, yendo a esta velocidad, perdón, tengo esta distancia de frenado, yendo con esta desaceleración, yendo a esta velocidad, yendo a esta velocidad solamente por el tiempo de susto y reacción que me ha incrementado 30 metros, ¿ya? Porque por frenado era 40 metros, pero el tiempo de susto y reacción a mí me consumió 30 metros más que recorrió la unidad. Entonces, si la moto se me cruzó a 50 metros, pues me lo llevo a la moto, porque yo realmente la distancia hasta el paro para mí ha sido 70 metros. ¿Ya? Entonces, toda esa cosa siempre hay que contemplar. Es también una de las razones por las cuales se dice que cuando usted conduzca en carretera, conduzca descansado, conduzca con los 5 sentidos, conduzca con
con buenos neumáticos, porque también todo esto se va a incrementar en la medida que tus neumáticos patinen, ¿no? Y no frenen adecuadamente, o que tus frenos estén más regulados. O sea, todos estos cálculos están funcionando bien y teóricamente en la medida que todo esté bien. Tus frenos, tus neumáticos. Pero si tus neumáticos están gastados, si tus frenos están desregulados, obviamente la distancia de frenado se va a incrementar, ¿ya? Entonces, y si tienes encima inclemencias del tiempo con pista lluviosa o con granizo, etcétera, obviamente eso se va a incrementar. Por eso es importante cuando recomendemos a nuestros clientes, a los conductores, siempre por un tema de seguridad vial, al margen de que su camión o su bus esté con buenos frenos, con buenos neumáticos, también es que contemplen también ellos el tema de que haya buenas condiciones atmosféricas, ¿no? Que haya buena condición del conductor. De lo contrario, por más buena máquina que tengamos, por las inclemencias ambientales y por el estado del conductor, esto puede, estos tiempos de frenado, distancias de frenado, pueden terminar en un accidente, ¿ya? Yo en el examen les he puesto a propósito alguna pregunta justamente de esto, ¿no? Para que ustedes analicen. Y siempre la recomendación de seguridad vial a nuestros clientes. Es nuestra obligación no solamente mantener los vehículos en buenas condiciones, sino también darles charla de seguridad, un poco ilustrarles, ¿no? Bien, también así como hemos visto estos tiempos de frenado, distancia de frenado, también hay unos cálculos en los frenos, como las fuerzas de frenado, que van a depender mucho, por ejemplo, del peso propio del vehículo, que acá lo veo como G, peso del vehículo. Va a depender de la desaceleración de frenado, que hemos dicho que es una norma internacional. Va a depender del coeficiente de rozamiento de la pista, y obviamente de manera indirecta también del estado de los neumáticos, ¿verdad? Y va a depender también de toda la carrocería, porque dependiendo del tipo de carrocería, yo puedo tener distintas dislocaciones, dicen, de la fuerza sobre el eje al frenar. Cuando hablo de dislocaciones, me refiero a que ustedes habrán comprobado cuando frenan, sienten que el eje delantero lleva toda la carga de frenado, y eso es cierto. El eje delantero, como que toda la masa inercial tiende a tirarse al eje delantero. Entonces, por eso que acá cuando hablamos fuerza de frenado en el eje delantero, es la fuerza estática en el eje delantero, la fuerza de frenado en el eje delantero que existe debido al peso en el eje delantero y debido al coeficiente de rozamiento, pero que se le incrementa esta dislocación de la fuerza sobre el eje al frenar. Y esta dislocación directamente depende del peso, depende de la gravedad, depende del coeficiente de rozamiento y depende de un tema geométrico, que es el cociente de la altura del centro de gravedad de la carga y la distancia entre ejes del camión. O sea, hay todo un tema geométrico, un tema de coeficiente de la adherencia, más un tema del peso. Es decir, ese tema inercial que tiende a cargarse el eje delantero tiene todas estas variables. Y más bien el eje trasero, la fuerza que hay en el eje trasero es disminuido por esa dislocadura. O sea, como que el eje posterior tiende a frenar, o el frenado del eje posterior es menor.
que en el eje delantero. Entonces, veamos esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, me dicen si yo tengo una masa de 1.390 kilos como masa de todo el vehículo, y me dicen, y el vehículo tiene una desaceleración de 5.8 metros por segundo cuadrado, ¿cuál será la fuerza de frenado total en newtons? Lo que pasa es que la fuerza de frenado va a depender de la masa y de la aceleración, ¿ya? Pero también, cuando hablamos de una fuerza de frenado máxima, va a depender del peso y del coeficiente de fricción. Entonces, desde el punto de vista teórico, solo es de la masa y de la aceleración. Pero la masa es igual que el peso, claro, numéricamente. Pero como unidad física, para que la masa se convierta en peso hay que multiplicarlo por la gravedad o por la aceleración, en este caso, correspondiente al vehículo. Entonces, en este caso, la fuerza de frenado sería la masa, que es 1.390 kilos de masa del auto, de la camioneta, por la gravedad o por la aceleración, por la desaceleración en ese momento, que sería 5.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto me da 8.062 newtons de fuerza de frenado. Fuerza que tiene que tener como mínimo mis zapatas para frenar. Es decir, tus zapatas pueden frenar solamente 7.000 newtons, quiere decir que no lo va a frenar completamente este auto, ¿no? Va a patinar. Y hasta que se va a frenar ya por inercia. Acá tengo otro ejemplo para entender mejor esto, pero yo hablo ahora, tengo el peso, 13.900 kilos puede ser, o newtons también, unidad de peso, de fuerza. Así pesa mi unidad. Y tengo un coeficiente de rozamiento de la carretera de 0,75. Es un coeficiente de adherencia de la pista, o entre la pista y el neumático. Entonces quieren que calcule la fuerza de frenado máxima en newtons. La fuerza de frenado máxima es el peso mismo, pero donde ya ingresa el coeficiente de rozamiento. Entonces, este producto me da 10.425 newtons. O sea, si yo tenía un vehículo que me frenaba 7.000 newtons, entonces con la fuerza de frenado simple estaba casi frenándolo. Pero cuando ya aplico el coeficiente de adherencia y todos los parámetros habidos y por haber, veo que esta fuerza de frenado no era suficiente, porque yo requiero más fuerza de frenado, porque ya entran otros parámetros como es el peso propio del vehículo más el coeficiente de adherencia. Acá hay un ejemplo mucho más real, que me dicen que la fuerza de frenado en el eje delantero o mejor dicho, la fuerza estática. O sea, cuando hablo de estática es porque yo tengo el camión o el auto y tiene un peso, G. Entonces, este peso, G, si son 10.000, por ejemplo, 10.000 kilos, esos 10.000 kilos, el eje delantero podrá soportar de pronto 3.000 y el eje posterior 7.000. O sea, siempre se distribuye el peso en las ruedas. Entonces, este G1 y este G2 son las fuerzas estáticas, las fuerzas que soportan el eje delantero y el eje posterior. Ahora, acá me han dado tanto la fuerza estática en el eje delantero como en el eje posterior. Y me dan el valor de dislocación de la fuerza sobre el eje al frenar, que han calculado por este parámetro geométrico y de adherencia. Y me dicen cuál será la fuerza de frenado en el eje delantero y cuál será la fuerza de frenado en el eje posterior y la fuerza de frenado total.
Entonces la fuerza de frenado en el eje delantero va a ser el valor de la reacción en el eje delantero, pero a quien se le suma el valor de la dislocadura de frenado, que sea 2260. Sumando esto, me da 9800. 9800 que lo debo multiplicar por el coeficiente de rozamiento, 0,75. Porque acá me dice, siempre es la fuerza estática más el adicional de la fuerza de dislocadura de fuerza de frenado por el coeficiente de rozamiento. Mientras que en el eje posterior es una diferencia. Entonces acá, en el eje posterior es este valor que tenía como fuerza de reacción, a quien le quito el valor de dislocadura, que me da 4100, y multiplico por el coeficiente de rozamiento, dándome 3075 newtons. Ahora, si yo quiero saber la fuerza de frenado total, sencillamente hago la suma, y la fuerza de frenado total, 10.425 newtons, y para analizar, donde en el eje delantero está 7.350 newtons y en el eje posterior 3.075 newtons. ¿Ya? De esa forma se hacen estos cálculos en los frenos, de fuerza de frenado. De igual forma, esta fuerza de frenado, por la distancia, me va a dar un trabajo. Hay un trabajo. La fórmula general de trabajo de frenado es la fuerza de frenado por la distancia de frenado. Pero cuando hablamos del punto de vista de frenada hasta la parada, porque interviene la velocidad, es un producto de la masa pulsar al cuadrado sobre 2. ¿Ya? De igual forma, si yo este valor lo divido entre 1000 por el tiempo frenado, tendré la potencia frenado en kilowatt. Y de igual forma acá, si yo tengo la fuerza de frenado por velocidad entre 1000 por 2, tendré la potencia de frenado en kilowatt. No olvidarnos que cuando yo lo trabajo frenado acá, tengo unidades de Newton por metro que significa joules. ¿Y por qué son importantes estos valores? Porque cuando yo hablo de estas potencias de frenado, los fabricantes tienen valores correspondientes de trabajos de frenado, potencia de frenado, sea en joules o en kilowatt, los cuales también están muy relacionados con las temperaturas que se ocasionan en las zapatas que estén en el orden de 200 o 300 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, por eso es importante cuando nosotros hacemos estos cálculos, considerar que estás hablando en condiciones de trabajo ideal, donde no hay sobrecalentamiento, porque si se ha pasado de los 200 300 grados centígrados, que son las temperaturas máximas que soportan las zapatas, sencillamente esta zapata ya se cristaliza y ya no va a ser, ya no va a poder frenar. Entonces, estos valores se van a distorsionar totalmente. Entonces, pues es importante tener en cuenta que todos estos cálculos que hacemos son en condiciones ideales, que no hay sobrecalentamiento, que no hay neumático gastado, etc., etc., que afectaría, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos. Por ejemplo, por cálculos anteriores ya sabemos cómo calcular la fuerza de frenada. Entonces, la fuerza de frenada me han dicho que era 8.062 newtons.
Y la distancia de frenado, no se olvide que la distancia de frenado no es la distancia del paro, la distancia de frenado es la distancia donde el conductor pisa el freno, porque la distancia hasta el paro, no se olviden que ya hemos dicho anteriormente, se debe sumar la distancia que corre el vehículo por susto y reacción, que es una distancia que el vehículo sigue corriendo sin que se frene hasta que usted frene, ¿no? O sea, acá te dicen, la fuerza de frenado 8062, la distancia de frenado 72.5 metros en un tiempo de 5 segundos. Quieren que calcule el trabajo de frenado. El trabajo de frenado es la fuerza de frenado por la distancia de frenado y me va a dar esa cantidad de newton metro. Y la potencia es esta cantidad de newton metro, pero dividido entre 1000 por 5 segundos. ¿Por qué? Porque yo estoy ya con este valor para tener el resultado en kilowatt. O sea, ya está el factor de conversión. 1000 por T. Entonces, 1000 por tiempo frenado, 1000 por 5 segundos. Entonces, todo esto me va a dar 116.9 kilowatt como potencia de frenado. Siempre estos valores hay que compararlo con lo que, por ejemplo, te puede dar la potencia de frenado o la potencia del mismo camión, la potencia de un intarder, la potencia de un retardador. O sea, hay valores que están en los manuales y hay que ir comparándolos siempre para tener una referencia. De igual forma que yo tengo otro ejemplo, tengo una masa de 1390 kilos, en este caso ya me hablan de que el vehículo está a 29 metros por segundo, y hay una fuerza de frenado 8062 newtons, igual que la anterior. Entonces, quieren el trabajo frenado en newton metro. Como que entra ya el valor de la velocidad, aplico esta fórmula donde está ya la masa con la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, la masa 1390 por la velocidad al cuadrado sobre 2, que me da la misma cantidad de newton metro que la anterior. Lo que pasa es que en esta ocasión ya no tengo necesariamente la distancia de frenado, sino tengo la velocidad a la cual estoy recorriendo. Y de igual forma, la potencia de frenado, en este caso, como ya estoy interviniendo con la velocidad, uso la fórmula, la fuerza de frenado por velocidad entre 1000 por 2. O sea, solamente esto por el hecho de tener el factor de conversión establecido, ¿no? Entonces, fuerza de frenado, 8062, que es dato, por la velocidad que es dato, entre 1000 por 2, lo cual me da 116.9 kilowatts. Bien, con estos valores de potencia de frenado, trabajo de frenado, distancia hasta el paro, distancia de frenado, podemos entender mejor ahora esto, lo que son las características de marcha y prestaciones. Pero antes de esto, vamos a hacer una revisión rápida de neumáticos. Cálculos de neumáticos. Los neumáticos, nosotros trabajamos con el sistema JIS japonés o con el sistema ISO. Un poco para tener referencia, nuestros neumáticos, a partir del GD, trabajamos con método ISO. Pero del GD hacia abajo, es decir, del FD, FC, Dutros, trabajamos con el método JIS, ¿ya? Y esta es la estructura, cómo es la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, el método japonés, el ancho, este sirve avanzando el ancho en pulgadas del neumático. El ancho, ¿no? El ancho acá, en pulgadas. Acá, si es que hay una cifra, sería la relación de aspecto. Y no se pone el aspecto cuando
es del orden del 100%. Debe una R si es estructura radial o si es sesgada, convencional. El 20 es el diámetro del aro, o también el diámetro de la llanta. Que dicen. No se olviden que llanta en realidad es el aro. La goma no es llanta, sino es neumático, ¿no? Pasa que en el estricto hablar es así, sino que estamos un poco mal acostumbrados y llanta decimos a todo. Más la rueda tiene su llanta, que es el aro, y el neumático, que es el caucho, la goma. Y la última cifra, 14 RR o PR, es la resistencia del neumático, que puede ser 12, 14, 10 pliegues, 12 pliegues, 14 pliegues. En la confección neumático viene por pliegues, o sea, por planchas. En el método ISO, también el ancho del neumático te la dan, pero acá te la dan en milímetros, ¿ya? 255 milímetros. Acá sí te están colocando la relación de aspecto, luego del slash, 70%. Pero si fuera el 100%, no se pone ya. Se entiende que es 100%. O sea, 70% significa que la relación de aspecto es la relación de esta altura sobre este ancho. Es la relación. ¿Ya? Eso se llama relación de aspecto. Entonces, la R es estructura radial, 25 aro en pulgadas, y acá vienen dos valores, 140 y 137, que son los índices de carga. El primer valor es el índice de carga cuando es rueda individual, y el segundo valor es para las ruedas dobles, o que están en la parte posterior. Y después viene un símbolo de velocidad, que son letras. Y acá algunas fórmulas correspondientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí te dice la relación de dirección transversal en porcentaje, este 70% es el H, es la goma, el H de la goma sobre el B, sobre el ancho nominal. Entonces la relación de esta altura del neumático, acá, sobre el ancho nominal del neumático, en porcentaje, ese es el aspecto. También tenemos el diámetro del neumático, que es el diámetro de la llanta, o sea, el diámetro del aro, más 2 veces H, o sea, más 2 veces la altura del neumático. Y bueno, acá de esta fórmula se ha despejado el H, ¿no? Hay un factor también muy conocido que es la periferia de rodadura. Esta periferia de rodadura va a ser aproximadamente pi, que es 3.14, por el diámetro del neumático. Y el diámetro del neumático, no olviden que es el diámetro de la llanta, el diámetro del aro, más 2 veces H. Y también hay el recorrido, ¿no? El recorrido es la periferia por revoluciones de la rueda. También la periferia se puede ver 2 veces pi aerodinámico. Y lo demás ya son fórmulas derivadas. Acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, te dicen, tengo un neumático con, acá está, quiero saber la altura del neumático, o sea, la altura H en milímetros, el H. O sea, esta goma, el H. ¿Cuánto es el aspecto? 70. Entonces, aplicando la fórmula acá, esta fórmula, que está despejada, el H es 185, miren, que era B. Este 185 es B. 185 milímetros por el aspecto, entre 100. Porque tiene una fórmula que era por 100%, entre 100. Entonces eso me da un H
de 130 milímetros. O sea, para este neumático que tiene 185 de ancho en la banda, 70 de aspecto, vamos a decir el ancho del neumático es 130. Y un poco para facilitar cuando ustedes tienen, por ejemplo, y quieren saber qué significa el ancho o la relación de aspecto, aquí lo vemos más simple. Si, por ejemplo, yo divido el H, este H, entre B. El H, 130 entre B. ¿Cuál era B? Era el 185. Me da 0.7. 0.7, pero si lo multiplico por 100% me da 70%. Por eso que decimos que tiene aspecto 70%, de ahí viene, ¿no? De ese cociente simple. ¿Ya? Entonces, eso te hará pensar que, por ejemplo, si yo tuviera un vehículo de competencia, ¿cuánto será este aspecto de competencia? Cuando es de competencia, se supone que este es más pequeñito, ¿verdad? Este es más pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un H? ¿Qué pasa si yo tengo un H 90? Entre 185, miren, si acá tengo 90 y acá tengo 185, significa que para el ejemplo acá tenía H130, pero yo tengo acá un H90, que sí que está más pequeñito. Cuando tengo más pequeñito esto, manteniendo este ancho del neumático, por ejemplo, 90 entre 185 me da 48%. O sea, un neumático que tiene 50, 40% de aspecto es prácticamente un neumático de competencia, ¿no? Acá tenemos bien delgadito esto. Como habrán visto vehículos deportivos, prácticamente un vehículo deportivo prácticamente parece que fuera solamente aro, porque la gomita es bien cortita, ¿ya? Entonces, de esa forma se entienden los neumáticos. También yo puedo calcular el diámetro de la llanta o del aro, que es, acá me dijeron, SR13, ¿no? 13 por 25.4, 330 milímetros. Ya está la conversión. Y diámetro del neumático, el neumático, si es, según la fórmula, es el aro más 2 veces la altura del neumático. Entonces, el diámetro del aro, 330, más 2 veces este H, 130, o sea, 590. De igual forma, si yo tengo, por ejemplo, este valor de periferia de rodadura, o sea, cuánto ha rodado un neumático. Cuando rueda ese neumático, yo puedo, es como que esto fuera un cintillo, lo corto y lo estiro. Entonces, esta es la periferia, en una rodada. Entonces dice, la periferia es 1810 milímetros. Y yo tengo que el neumático está girando a 400 revoluciones y te preguntan el radio dinámico del neumático y el recorrido en metros. Entonces, el radio dinámico, de acuerdo a fórmulas, es la periferia entre 2 veces pi. Entonces, es la periferia entre 2 veces pi, que me da 288 de radio dinámico. Este radio dinámico también no se olviden que se puede conseguir dependiendo del perfil del neumático en tablas. Ahora, para ir el recorrido es la periferia por las revoluciones. Entonces, la periferia en metros, porque está en minutos, 1.81 por revolución por 400, o sea, tengo un recorrido de 724 metros.
En 400 revoluciones del neumático, tiene un recorrido de 724 metros. ¿No? Bien, un ejemplo adicional para entender esto de los neumáticos. Por ejemplo, digo acá, con respecto a este neumático, que es de un GH, ¿cuál es su capacidad de carga de un camión GH Euro 5? Acá, por ejemplo, yo esto he sacado, este cuadrito, he sacado del manual del vendedor de Gino. Y acá, por ejemplo, tú buscas el neumático, he buscado nada más el neumático correspondiente, 11R225 y acá está el 148, 145, porque hay también para 14 pliegues, 16 pliegues. En este caso el 148, 145. Me voy acá, por acá no hay nada. Dice que cuando es sencillo, te soporta 6.300 kilos, todo el eje delantero. Y acá cuando es dual, 11.600 todo el eje posterior. O sea, acá ya te lo está dando, como decimos, ya resuelto. Entonces, lo único, acá te está dando por ejes, es más, por ejes ya. Y acá tú nada más sumas 11.600 más 6.300, te da 17.900. O sea, la capacidad de los neumáticos es 17.900 kilos. Ahora, pero no siempre el perfil que tú vas a trabajar está en el manual del vendedor. Y no siempre vas a tener a la mano el manual del vendedor. Entonces, puedes tener tablas de los fabricantes que están en internet, como acá les he puesto. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, yo recurro, por ejemplo, al índice de carga y digo, tengo acá dos índices de carga, 148 y 145. Cuando te ponen así, el primer valor es para las ruedas delanteras o donde están los neumáticos simples. Y el segundo valor es para los neumáticos dobles. Entonces, acá busco 148 y acá encuentro 3.150. Entonces digo, 3.150 cada rueda delantera. Por las dos ruedas delanteras, ¿cuánto es? 3.150 más 3.150 son 6.300. Ya tengo 6.300 en el eje delantero. Ahora, para el eje posterior, como están en doble, ahí utilizo el 145. 145, 2.900 cada rueda. Entonces, como es cada rueda, ¿y cuántas ruedas tengo atrás? En cada lado tengo dos. En total tengo 4. Entonces, 4 por 2.900 me da 11.600 en el eje posterior. 11.600 más los 6.300 tengo los 17.900. Es otra forma de calcular. ¿Ya? Entonces, o lo puedo calcular por ruedas, que al final lo determino por ejes, o lo puedo calcular sumando ya cuando ya me dan el valor por ejes. ¿Ya? Entonces, de esa forma, por ejemplo, el GH con el neumático que utiliza tiene 17.900 kilos de capacidad. Claro que en las fichas de Japón indica 18 toneladas, porque está con otro neumático. Pero con el neumático opcional que hemos pedido para Perú, en nuestra ficha de Toyota, dice que el peso bruto vehicular es 17.800. O sea, estamos coberturados, porque de acuerdo a la capacidad de carga de los neumáticos, estamos en 17.900. ¿Ya? Es una forma de entender por qué la capacidad de carga. Bien, con esto ya podemos entender qué pasa con el vehículo cuando está recorriendo, sea una subida o una bajada. Aquí existen características de marcha y prestaciones, como lo dicen acá. Por ejemplo, FR mayúscula es resistencia en marcha. Es decir, este vehículo, si yo le hago el diagrama de cuerpo libre,
está subiendo, esta G es el peso, ¿ya? Es el peso. Este peso voy a desdoblarlo por un diagrama de cuerpo libre en una normal hacia la pista y una perpendicular, una paralela a la pista. La paralela a la pista sería el FS, resistencia a la subida. Resistencia a la subida o resistencia de subida. Es decir, este camión cuando quiere subir, hay una resistencia que le tiende a tirar hacia abajo. Es esta. De igual forma, cuando este camión quiere subir, se enfrenta a un aire, que sería la fuerza o la resistencia del aire. Del mismo modo, el neumático está pisando un terreno que puede ser con buen terreno o mal terreno. Entonces, entre el neumático y la pista hay una fricción, ¿ya? Esta fricción es la resistencia de la rodadura. Entonces, por eso que en total, para que este camión pueda subir, la resistencia en marcha, dices, va a ser la suma de la resistencia de rodadura por el neumático, más resistencia del aire por el aire, más resistencia del peso propio mismo. Y cuando es bajada, es menos, porque en bajada tengo que quitarle. Por eso en subidas sumo y en bajadas resto, ¿no? Y ahora, esta fuerza del peso propio mismo, de resistencia, está, pues ahí está el peso, masa por gravedad, que es el peso, por K, que es un coeficiente de resistencia a rodadura. O en otras palabras, G, que es el peso por K. La fuerza del aire, o resistencia del aire, es 0,5 por la densidad del aire. Y miren, la densidad del aire tiene un valor también. Y observen que a 1000 metros tiene un valor, a 2000 un valor menor. Es decir, a menor altura hay menos densidad del aire, pues. Y si tu camión está viajando en altura, la resistencia del aire por la densidad va disminuyendo, ¿ya? Por la densidad. Y A es la superficie frontal del vehículo, que es aproximadamente 0,8 el ancho por la altura del vehículo, aproximadamente 0,8. Entonces tú vas viendo ya esta superficie del vehículo va a ser mayor cuando tú tengas, por ejemplo, un camión con una carrocería muy elevada, ¿no? Esto se va a incrementar, entonces va a haber más resistencia por el aire. Y todo se multiplica por la velocidad del vehículo al cuadrado y finalmente por un coeficiente que es el coeficiente de resistencia del aire. O sea, una cosa es la densidad del aire, pero otra cosa es el coeficiente de resistencia del aire, que está más relacionado con la aerodinámica del vehículo. Y como verán acá, los coeficientes varían. Por ejemplo, para un camión dice que está entre 0,8 a 1,5. Para un bus de 0,4 a 0,6. Es decir, que el bus es más aerodinámico que el camión, ¿cierto? Por eso que este valor para un camión puede elevarme toda esta resistencia del aire o puede disminuirme. Y eso va a depender de si yo, por ejemplo, en el camión estoy usando un cortaviento. Si uso un cortaviento, este coeficiente de resistencia al aire va a bajar a un 0,8, 0,9. Pero si no uso cortaviento, este coeficiente de resistencia al aire puede estar entre 1,3, 1,4, 1,5. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo yo puedo
¿cómo yo puedo, por ejemplo, entender que esta resistencia al aire ¿cómo puedo entender, por ejemplo, que esta resistencia al aire depende no solo de la densidad, que en mayor altura hay menos densidad, o sea, hay menos resistencia al aire, pero también depende del área frontal. Entonces, si yo tengo un vehículo con una velocidad muy elevada, tengo más área frontal, entonces va a haber más resistencia a frenado. Si estoy a una mayor velocidad, ojo, no te olvides que en esta fórmula la velocidad está elevada al cuadrado. Entonces, si yo tengo más velocidad, obviamente a mayor velocidad hay más resistencia al aire. ¿Ya? A menor velocidad, menos resistencia al aire. Y finalmente, si yo tengo más o menos aerodinamismo en la carrocería. Entonces, porque el último factor, el CA, es el coeficiente de resistencia del aire. Y eso podemos reducir a la mínima expresión si colocamos un cortaviento, como muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Y la resistencia en la subida, que también está relacionado con el peso del vehículo propio, mg, masa por edad, pero acá está ingresando un parámetro que es la subida en porcentaje, es decir, a mayor subida, 12, 13, 15%, a más porcentaje, obviamente esta resistencia es mayor, ¿ya? Entonces, está muy relacionado con eso. Entonces, acá unos ejemplitos entenderemos todo. A ver, si yo tengo una masa de 1420 kilos y un coeficiente de rozamiento de 0,015, ¿cuánto es la resistencia a rodadura? El FR es la masa por la gravedad, para que se convierta en peso, por el coeficiente. Entonces, 209 newtons es resistencia de rodadura. Me estoy refiriendo a la resistencia debido al contacto entre neumático y pista, ¿ya? Tengo una unidad que tiene un ancho de 1800 milímetros y una altura de 1400 milímetros. Está yendo a 90 kilómetros por hora, que si lo divido entre 3.6 me da 25 metros por segundo, que es lo mismo. Y tengo una densidad del aire de 1.2 kilogramos por metro cúbico, con un coeficiente de resistencia del aire de 0.4. Y quieren saber la resistencia del aire en newtons. Entonces, primeramente, el área es 0.8 ancho por altura del vehículo. 0.8 por 1.8 por 1.4, porque acá está en milímetros, lo transformado a metros, me da 2 metros cuadrados. Entonces, la resistencia del aire, que es F sub A, es 0.5, de primera forma, 0.5 por densidad 1.2, por área 2, por velocidad al cuadrado, 25 metros al cuadrado, por coeficiente aerodinámico, 0.4. Todo esto me da 300 newton como resistencia del aire, ¿ya? De igual forma, yo acá tengo una masa de 1420 kilos y tengo una pendiente que sube 4%. Entonces me dicen cuánto es la resistencia de subida debido a esta pendiente. Aplicando la fórmula, esta fórmula es la masa por la gravedad por la pendiente, 4% entre 100. Jefe, pues acá es hora del break. Hora del break. Sí, acabamos, dame un minutito. Entonces, acabamos esto y nos da que la fuerza de subida es 557 newtons. Finalmente, si yo tengo todos estos valores, yo puedo saber la resistencia de marcha, como me ponen en este ejemplo. Me dicen, hoy tú tienes la resistencia de rodadura, tienes resistencia del aire, tienes resistencia de subida que hemos hallado. ¿Cuánto la resistencia de marcha en newtons? Sumamos, es 1066 newtons. Es decir, este camión, para que suba este pendiente 4%,
con este peso y con todas estas características, necesita superar los 1066 newtons de resistencia, ¿ya? Entonces, esto que puede parecer muy teórico, se entenderá cuando analicemos las curvas correspondientes. Y va a depender mucho si yo estoy analizando esto en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha. Ya, eso veremos después del coffee break. Nos tomamos 7 minutos, señores. 7 minutos, tocayo, para el coffee break. Tocadito, ¿me escuchó? Tocayo, García, García,